Manejo tráiler de pasada hace 6 años, transportando principalmente productos agrícolas entre Sinaloa y Sonora. Es una ruta que conozco bien. La he hecho tantas veces que podría hacerla con los ojos cerrados. Mi política siempre ha sido no recoger gente en la carretera. Es peligroso y va contra las reglas de la empresa. Pero aquella noche de agosto, hice una excepción que todavía no sé si lamentar o agradecer. Eran las 10 de la noche. Venía de Los Mochis hacia Hermosillo con carga de vegetales. La carretera estaba tranquila. Casi no había tráfico. Iba por un tramo recto, cuando vi a una mujer parada en el acotamiento, haciendo señas con la mano para que me detuviera. Mi primer instinto fue seguir de largo. Pero algo me hizo mirarla mejor. Estaba sola en medio de la nada, sin equipaje, sin auto cerca. Y lo más extraño, llevaba un vestido como de fiesta, azul claro, completamente fuera de lugar para estar en una carretera a esas horas. Contra mi mejor juicio, me orillé unos metros adelante. Ella corrió hacia el tráiler. Cuando llegó a mi ventana, pude verla mejor. Tendría unos 30 años, pelo recogido, maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. «Por favor, necesito que me lleve a Navojoa», dijo con voz urgente. «Es una emergencia. ¿Qué hace aquí sola? ¿Le pasó algo?» «Tuve un problema. Por favor, solo necesito llegar a Navojoa. Es muy importante». Algo en su desesperación me convenció. Suspiré. «Está bien, suba. Pero solo hasta Navojoa. Gracias. Muchas gracias». Rodeó el tráiler para subir del lado del copiloto. Noté que no traía zapatos. Iba descalza. Eso debió encender más alarmas en mi cabeza. Pero ya estaba comprometido. Subió y se sentó sin decir palabra. Cerró la puerta suavemente. Arranqué de nuevo. «¿Está bien? ¿Necesita que llame a alguien?», pregunté mientras manejaba. «No. Solo lléveme, por favor». Había algo en su tono que me ponía nervioso. Hablaba sin mirarme. Solo veía hacia adelante por el parabrisas. ¿Cómo se quedó varada ahí? Es complicado. No quiso dar más detalles. Seguimos en silencio incómodo. Yo trataba de concentrarme en manejar, pero estaba hiperconsciente de su presencia. Había algo raro en ella que no podía identificar. Después de unos minutos noté que hacía mucho frío dentro de la cabina. Demasiado frío para una noche calurosa de agosto. Podía ver mi aliento condensándose ligeramente. «¿Tiene frío?», le pregunté. «Puedo prender la calefacción». «No es necesario». Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Miré de reojo hacia ella. Algo estaba definitivamente mal. Su piel se veía demasiado pálida bajo la luz del tablero. Y su vestido, ahora que lo veía mejor, estaba rasgado en varios lugares. Sucio. «¿Segura que está bien?». «Se ve lastimada». «Estoy bien. Solo cansada». Seguimos avanzando. El frío dentro de la cabina aumentaba. Ahora sí podía ver claramente mi aliento. Puse la calefacción al máximo, pero no ayudó. El frío parecía emanar de ella. «¿A dónde en Navojoa necesita que la deje?», pregunté, más para romper el silencio que por verdadero interés. «En el Panteón». La respuesta me tomó completamente desprevenido. «¿El Panteón? ¿A esta hora?». «Sí, es donde necesito estar». Ahora sí el miedo empezó a trepar por mi columna. ¿Quién pide que la dejen en un cementerio a las 11 de la noche? «Mire, señora, no sé qué está pasando, pero solo faltan 20 minutos», me interrumpió. «Por favor, ya casi llegamos». Su voz tenía una cualidad extraña ahora. Sonaba hueca, como eco. Decidí que lo mejor era cumplir con llevarla a donde pidió, y luego largarme rápido. Aceleré un poco, queriendo terminar esto cuanto antes. «¿Tiene familia en Navojoa?», pregunté, tratando de mantenerla hablando, de que sonara más humana. «Tenía. Hace tiempo. ¿Ya no?». «Ya no están esperándome. Llegué demasiado tarde». No me gustó nada cómo sonó eso. Pasamos una señal que indicaba que faltaban 10 kilómetros para Navojoa. Casi ahí. Solo tenía que aguantar unos minutos más. Ella empezó a hablar de nuevo, esta vez sin que yo preguntara. Iba a una boda. La boda de mi hermana. Estaba tan emocionada. Me compré este vestido especial. Pero nunca llegué. ¿Por qué no? Hubo un accidente. En este mismo tramo de carretera. El auto en el que iba perdió el control.
No recuerdo bien los detalles. Solo recuerdo que estaba muy emocionada por la boda. Y luego, ya no estaba en el auto. Mi respiración se volvió superficial. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 años. Casi exactamente 3 años. Agosto 24. Miré el calendario del tablero. Era agosto 23. Mañana se cumplen 3 años, continuó ella. Y he estado tratando de llegar. Cada vez que alguien se detiene, los llevo hasta donde puedo. Pero siempre desaparezco antes de completar el viaje. Nunca logro llegar al panteón donde está mi familia. No puede ser real, murmuré. Usted está aquí. Está física. Puedo escucharla. Esta noche es diferente. Es el aniversario. Tengo más sustancia. Puedo mantenerme por más tiempo. Y esta vez voy a llegar. Tengo que llegar. Entramos a los límites de Navojoa. Las primeras luces de la ciudad eran visibles. Ella se inclinó hacia adelante, expectante. Ya casi estoy ahí. ¿Y qué va a pasar cuando llegue? Voy a poder descansar. Voy a poder estar con ellos finalmente. 3 años tratando, 3 años atrapada en ese tramo de carretera, apareciendo y desapareciendo. Pero esta noche termina. Seguí sus indicaciones hasta llegar al panteón municipal. Estaba cerrado, las rejas con candado, pero había luz de farolas afuera. Me detuve frente a la entrada. Ya llegamos. Ella miró las rejas con una expresión de alivio mezclado con tristeza. Gracias. No sabe cuánto significa esto. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a entrar. Y voy a encontrarlos. Están esperándome. Puedo sentirlos. Abrió la puerta y bajó. Sus pies descalzos tocaron el pavimento. Se quedó parada ahí un momento, mirando hacia el panteón. Yo no podía moverme. Solo observaba. Ella caminó hacia las rejas. Y cuando llegó, simplemente atravesó. No abrió nada. No saltó. Solo pasó a través del metal, como si fuera aire. Caminó entre las tumbas iluminadas tenuemente por la luna. Llegó hasta una sección en particular, y se detuvo. Desde el tráiler podía ver que había otras figuras ahí, transparentes, como ella, una reunión silenciosa. Ella se arrodilló frente a una lápida. Las otras figuras la rodearon, y entonces, todas comenzaron a desvanecerse, como humo dispersándose, hasta que no quedó nada. El frío dentro del tráiler desapareció instantáneamente. El aire volvió a ser normal, cálido. Me quedé ahí sentado unos minutos más, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Luego arranqué y conduje hasta un hotel. No iba a seguir manejando esa noche. Al día siguiente, antes de irme, pasé por el panteón. Las rejas estaban abiertas. Era horario de visita. Entré caminando, buscando la sección donde la había visto desaparecer. Encontré la lápida. Tenía su nombre, su foto. Era ella, sin duda. La fecha decía: falleció 24 de agosto, hace 3 años. Y junto a ella había otras tumbas de su familia, todos con la misma fecha. El accidente había sido peor de lo que imaginé. En la lápida, alguien había dejado flores frescas esa mañana. Y una nota que decía: por fin estás con nosotros. Descansa en paz. Volví a mi tráiler con lágrimas en los ojos. Había ayudado a alguien a completar su último viaje, a llegar finalmente a casa después de 3 años perdida. Desde entonces, cuando veo gente en la carretera pidiendo aventón, los miro con otros ojos, porque aprendí que no todos los que piden ayuda están vivos, y que a veces, un simple acto de bondad puede liberar a alguien que ha estado atrapado por años. Ya no tengo miedo de estos encuentros. Si vuelve a pasar, si alguien más necesita completar un último viaje, estaré ahí para ayudarlos a llegar a casa. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Arturo y manejo tráiler desde hace 11 años. Mi especialidad es el transporte refrigerado, principalmente productos cárnicos y lácteos, que necesitan mantenerse fríos durante todo el trayecto. Hago la ruta de Querétaro a Tijuana regularmente. Son como 30 horas de manejo con descansos. Hace 4 meses viví algo durante uno de esos viajes que me hizo replantear todo lo que pensaba sobre estar solo en la carretera. Descubrí que a veces, cuando crees que estás completamente solo en tu tráiler, hay algo más, viajando contigo, sin que te des cuenta.
Salí de Querétaro un domingo por la tarde con un cargamento de productos lácteos. Todo revisado, el sistema de refrigeración funcionando perfecto, llanta de refacción lista. Mi plan era manejar toda la noche, descansar unas horas en alguna parada de camiones y seguir al día siguiente. Las primeras horas fueron completas normales. Música en el radio, algunos snacks, café en el termo. Pasé Aguascalientes sin problemas y seguí rumbo a Zacatecas. El tráfico era ligero, solo algunos trailers y autos dispersos. Cerca de las 10 de la noche, empecé a escuchar algo extraño. Un golpeteo suave, que venía de la parte trasera, del contenedor refrigerado. Al principio pensé que era algo de la carga que se había movido, tal vez una caja mal acomodada. Seguí manejando, pero el ruido continuaba. Golpe, 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 rítmico, constante. Me estaba empezando a molestar. En la siguiente área de descanso me orillé para revisar. Bajé con mi linterna y abrí las puertas traseras del contenedor. El aire frío me golpeó la cara. Alumbré hacia adentro. Todo estaba perfectamente acomodado. Las cajas bien estivadas. Nada fuera de lugar. Revisé que las correas estuvieran tensas. Todo bien. Cerré y seguí mi camino. Pero a los 20 minutos, el golpeteo volvió. Mismo ritmo, misma intensidad. Venía definitivamente de atrás. Debe ser algo mecánico, me dije. Tal vez una pieza del sistema de refrigeración que está floja. Pero el sonido no era metálico. Era más orgánico, como si alguien golpeara con los nudillos contra la pared interior del contenedor. Traté de ignorarlo, subí el volumen de la radio. Pero el golpeteo continuaba, ahora más fuerte. Y entonces escuché algo más. Una voz, amortiguada, lejana. Pero definitivamente una voz humana. Mi sangre se heló. Detuve el tráiler en el acotamiento, el corazón latiéndome fuerte. ¿Había alguien dentro del contenedor? ¿Un polizón? ¿Alguien que se había metido sin que me diera cuenta? Bajé corriendo a la parte trasera y abrí las puertas de golpe. ¿Hay alguien ahí?, grité hacia el interior. Silencio. Solo el zumbido del motor de refrigeración. Alumbré con mi linterna cada rincón. Nada. Solo cajas de productos lácteos perfectamente ordenadas. Si hay alguien, salga ahora. No voy a llamar a la policía. Solo quiero saber quién está ahí. Nada. Ni un ruido. Ni un movimiento. Cerré las puertas confundido y un poco asustado. Subí de nuevo a la cabina y arranqué. Tal vez estaba cansado. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero apenas retomé velocidad, el golpeteo volvió. Y esta vez, la voz era más clara. Ayuda. Hace frío. Sáquenme. Era una voz de hombre, desesperada. Venía del intercomunicador que algunos trailers tienen conectado entre la cabina y el contenedor, aunque el mío nunca lo había usado. ¿Quién está ahí?, grité hacia el intercomunicador. Hace tanto frío. No puedo sentir mis manos. Por favor. Frené bruscamente a un lado de la carretera. Esto no era mi imaginación. Había alguien en mi contenedor y estaba en peligro. El sistema de refrigeración mantiene el interior a 4 grados. Si había una persona ahí, podría estar muriendo de hipotermia. Corrí atrás y abrí las puertas de par en par. La temperatura era glacial. Me metí entre las cajas con la linterna, moviendo algunas, buscando desesperadamente. ¿Dónde está? Dígame dónde está. Aquí. Atrás. No puedo moverme. Seguí la voz. Llegué hasta el fondo del contenedor. No había nadie. Las paredes eran sólidas, sin espacios donde alguien pudiera esconderse. No lo veo. ¿Dónde está? Y entonces vi algo que me dejó paralizado. En la pared metálica del fondo había marcas, arañazos profundos en el metal, como si alguien hubiera estado tratando de salir. Y en el piso, una mancha oscura, antigua, que parecía haber sido limpiada pero todavía se notaba. Por favor, ya no siento nada. Está tan oscuro. La voz se estaba debilitando. Y de repente lo entendí. No había nadie físicamente en mi contenedor ahora. Pero alguien había estado ahí. Antes. Alguien había quedado atrapado en este mismo contenedor. Tal vez años atrás. Y había. No quería pensar en cómo había terminado. Salí del contenedor temblando. Saqué mi celular
y busqué el número de serie de mi tráiler. Busqué en internet cualquier información sobre su historia. Encontré un artículo de hace 7 años. Un trabajador de una planta procesadora había desaparecido. Habían buscado por semanas. Eventualmente encontraron sus restos dentro de un contenedor refrigerado de un tráiler que había estado estacionado por mantenimiento. Al parecer se había metido para revisar algo. La puerta se cerró accidentalmente con el seguro automático. Y nadie lo escuchó pedir ayuda. Murió de hipotermia después de horas atrapado. El número de unidad coincidía con mi tráiler. Ya no tienes que estar ahí, dije en voz alta hacia el contenedor abierto. Ya encontraron tu cuerpo. Tu familia sabe qué te pasó. Ya puedes descansar. El golpeteo se detuvo. La voz se calló. El viento nocturno movía las puertas abiertas con un chirrido metálico. Pero ya no se sentía esa presencia desesperada. Cerré las puertas despacio. Subí a la cabina y me quedé ahí sentado un largo rato. Parte de mí quería abandonar la carga, llamar a mi empresa, pedir otro tráiler, pero otra parte entendía que lo que había pasado ya no era un peligro. Solo era un eco, una repetición de los últimos momentos terribles de alguien. Continué el viaje. El resto del camino fue en completo silencio. Sin golpeteos, sin voces. Solo el ronroneo constante del motor de refrigeración. Cuando llegué a Tijuana y descargué, revisé el contenedor una última vez. Las marcas en la pared seguían ahí, evidencia permanente de lo que había pasado. Reporté esto a mi supervisor. Ah, sí, dijo con naturalidad. Ese tráiler tiene historia. Varios choferes han reportado cosas raras. Por eso la empresa lo usa principalmente para rutas largas nocturnas, donde los conductores más experimentados pueden manejarlo. ¿Y por qué no lo sacan de circulación? Porque funciona perfectamente. Y honestamente, después de que los choferes saben la historia, los incidentes paran. Es como si, no sé, como si solo necesitara que alguien supiera lo que pasó. Desde entonces, he manejado ese mismo tráiler varias veces más. Nunca volvió a pasar nada. El contenedor funciona normalmente, sin ruidos extraños, sin voces. Es como si al reconocer lo que había sucedido, al decirle que podía descansar, realmente se hubiera ido. Pero cada vez que cargo ese tráiler, antes de cerrar las puertas del contenedor, me detengo un momento, miro hacia adentro y digo en voz baja: viaje seguro. No sé si es para la carga o para algo más. Tal vez para ambos. Los traileros pasamos mucho tiempo solos en la carretera. O al menos eso creemos. Pero nuestros vehículos tienen historias. Han transportado miles de cargas. Han sido operados por docenas de conductores. Y a veces, eventos traumáticos dejan marcas que van más allá de lo físico. No todos los trailers llevan solo mercancía. Algunos cargan también memorias. Ecos de momentos terribles que quedaron impresos en el metal y el frío. Y cuando las condiciones son las correctas, cuando un conductor sensible está al volante, en una noche solitaria, esas memorias pueden manifestarse de nuevo. Pedí ayuda y la encontró. Décadas tarde. Ahora puedo manejar ese tráiler en paz, sabiendo que lo que estaba atrapado ahí finalmente se liberó. Pero me quedo pensando en cuántos otros vehículos tienen historias similares. Cuántos conductores escuchan cosas que no pueden explicar y simplemente las ignoran. A veces escuchar es suficiente. A veces reconocer lo que pasó es lo único que se necesita para que finalmente, después de años, alguien pueda descansar. Vamos con la tercera historia. Me llamo Ricardo y manejo tráiler desde hace 13 años. Mi ruta principal es de Guadalajara a Ciudad Juárez, un viaje largo de casi 2,000 kilómetros que hago regularmente transportando mercancía electrónica. Son como 24 horas de manejo con paradas. Cruzo varios estados. Veo paisajes de todo tipo. Hace 6 meses, me pasó algo en un tramo de Durango que todavía no puedo explicar. No fue peligroso, no me amenazó nadie. Pero lo que viví durante esas 2 horas me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el tiempo y la realidad. Era un martes de marzo. Salí de Guadalajara como a las 4 de la tarde. El plan era manejar toda la noche para llegar a Juárez al día siguiente por la tarde.
Todo iba según lo planeado hasta que llegué a un tramo de carretera en Durango, cerca de la sierra, donde empezó a caer una niebla muy espesa. No es raro que haya niebla en esa zona, especialmente en las noches frescas. Pero esta era diferente. Era tan densa que apenas podía ver 5 metros adelante. Reduje la velocidad casi a 30 kilómetros por hora, concentrado completamente en no salirme del camino. Iba por una sección recta cuando de repente, la niebla se aclaró un poco. Y ahí, a un lado de la carretera, vi un restaurante, un lugar grande con luces encendidas, varios autos estacionados afuera. Se veía acogedor, cálido, y yo llevaba horas sin comer. Decidí parar. Me estacioné en el área para camiones pesados que tenían a un lado. Bajé del tráiler y caminé hacia la entrada del restaurante. Había un letrero viejo que decía, "La última parada, comida casera". Entré y me recibió el olor a comida recién hecha. Había como 10 mesas, la mitad ocupadas por familias y parejas. Una mesera mayor se acercó sonriendo. "Buenas noches, pase, pase. ¿Mesa para uno?" "Sí, por favor". Me sentó cerca de la ventana. Me trajo un menú escrito a mano en una hoja plastificada. Precios muy baratos, platillos tradicionales. Pedí enchiladas y un café. Mientras esperaba, miré alrededor. El lugar se sentía nostálgico, como esos restaurantes de carretera de hace décadas. Las mesas de madera, las sillas desparejas, los manteles a cuadros. Incluso había una rocola en una esquina tocando música de los 80. La comida llegó rápido y estaba deliciosa. Comí tranquilo, disfrutando el descanso. Noté que los otros comensales eran callados, hablaban en voz baja. Todos parecían viajeros, gente de paso. Cuando terminé, pedí la cuenta. La mesera me trajo una nota escrita a mano. El total era ridículamente barato, como precios de hace 20 años. Le di un billete de 100 pesos. ¿Tiene cambio?, pregunté. Ella miró el billete con una expresión extraña. ¿Este billete, de qué año es? La pregunta me desconcertó. Pues es actual, de circulación normal. Ella lo volteó, lo examinó. Es que se ve muy nuevo, muy diferente. Me dio mi cambio en monedas y billetes que se sentían viejos, gastados. Los guardé sin pensarlo mucho, y me levanté para irme. «Que le vaya bien en su viaje», me dijo. «Y maneje con cuidado. La niebla está pesada esta noche». Salí del restaurante y caminé hacia mi tráiler. La niebla seguía espesa, pero no tanto como antes. Subí a la cabina, revisé mis cosas, y arranqué. Manejé como 20 minutos más, antes de que la niebla finalmente se despejara por completo. Respiré aliviado y aceleré un poco, recuperando tiempo perdido. Miré mi reloj. Eran las 11:30 de la noche, pero algo no cuadraba. Cuando había parado en el restaurante, eran las 9. Estuve ahí máximo 40 minutos. Deberían ser las 9:30, tal vez 10, no 11:30. Revisé mi celular. Confirmaba la hora. 11:33 de la tarde. Había perdido casi 2 horas sin darme cuenta. Traté de recordar el trayecto después del restaurante. Había manejado 20 minutos desde que salí. Eso significaba que entre que terminé de comer y subí a mi tráiler había pasado más de 1 hora. Pero yo solo recordaba caminar directo desde la puerta del restaurante hasta mi unidad. No podía haber tomado tanto tiempo. Confundido y un poco inquieto, seguí manejando. Llegué a la siguiente gasolinera como a la medianoche. Mientras cargaba combustible, le mencioné al despachador sobre el restaurante. ¿Conoce la última parada? Está como a 1 hora de aquí rumbo al sur. Buen lugar para comer. El despachador me miró confundido. ¿La última parada? No conozco ningún restaurante con ese nombre por aquí, y trabajo en esta gasolinera desde hace 15 años. Pero acabo de estar ahí. Un lugar grande, con estacionamiento para trailers. Por ese rumbo no hay ningún restaurante así. Hay un pueblo como a 50 kilómetros donde hay fondas, pero nada más. Insistí en describirle el lugar con más detalle. Él negaba con la cabeza. No existe ese lugar, al menos no que yo sepa. Pagué el combustible y busqué en mi bolsillo el cambio que me había dado la mesera. Saqué los billetes, y mi corazón se detuvo. No eran billetes actuales, eran billetes viejos, diseños que dejaron de circular
hace como 20 o 25 años. Las monedas también eran antiguas, de denominaciones que ya no se usan. ¿De dónde sacó esos billetes?, preguntó el despachador viendo mi cara de espanto. Del restaurante. Esos billetes tienen décadas. Son de colección ahora. Valen más como antigüedades que como dinero. Me subí al tráiler temblando. Busqué en mi GPS el historial de ubicaciones. Quería ver exactamente dónde había estado, pero no había registro. Era como si en esas 2 horas perdidas, mi GPS hubiera dejado de funcionar. Había un vacío en el mapa entre 2 puntos distantes. El resto del viaje lo hice prácticamente en piloto automático. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Había estado en un lugar que aparentemente no existe. Comí comida real, hablé con gente real, pagué con dinero real, y me dieron cambio de otra época. Cuando llegué a Ciudad Juárez, antes de descargar, busqué en internet sobre restaurantes en esa zona de Durango. No encontré nada sobre la última parada, pero encontré algo más. Un artículo viejo de periódico de 1995. Hablaba sobre un restaurante de carretera que había cerrado después de un incendio. El lugar se llamaba La Última Parada, y estaba exactamente en la zona donde yo me había detenido. El incendio había sido en la madrugada. No hubo víctimas porque estaba cerrado, pero el edificio quedó destruido completamente, y nunca lo reconstruyeron. Busqué más información. Encontré fotos del lugar antes del incendio. Era exactamente como yo lo recordaba. Las mismas mesas, la misma distribución, hasta la rocola en la esquina. Durante las siguientes semanas, investigué más. Hablé con traileros veteranos que conocen esa ruta desde hace décadas. Varios me dijeron que habían escuchado historias similares, gente que para en lugares que no deberían existir, que pierden tiempo sin darse cuenta, que reciben cambio en monedas antiguas. Es la niebla, me dijo un chofer viejo. En esas zonas de montaña, cuando cae la niebla pesada, a veces se abren brechas, momentos donde el pasado y el presente se tocan. Uno puede terminar literalmente en otro tiempo sin darse cuenta. ¿Y por qué pasa? Nadie lo sabe. Son leyendas antiguas de la región. Los indígenas de por ahí siempre han dicho que esos lugares son especiales, que el tiempo funciona diferente. Guardé los billetes antiguos que me dieron de cambio. Los tengo en una caja en mi casa. A veces los saco y los miro, recordándome que no fue un sueño o una alucinación. Realmente estuve ahí. Sigo manejando esa ruta regularmente, y cada vez que llego a ese tramo de Durango, especialmente si hay niebla, bajo la velocidad y presto atención, parte de mí quiere volver a ver ese restaurante, confirmar que fue real, pero otra parte tiene miedo de lo que significaría si apareciera de nuevo, porque si pude entrar una vez a ese lugar que existe en otro tiempo, ¿qué me garantiza que podría salir de nuevo? ¿Qué pasaría si me quedara atrapado ahí, en ese 1995 eterno, donde la última parada sigue funcionando como si el incendio nunca hubiera pasado? Los traileros contamos muchas historias de carretera, pero esta es mía, y es verdadera. Viajé en el tiempo por 2 horas, comí en un restaurante que dejó de existir hace décadas, y regresé con evidencia física de un pasado que ya no debería ser accesible. Las carreteras mexicanas son largas y misteriosas, y a veces, cuando las condiciones son las correctas, pueden llevarte a lugares que van más allá del espacio, lugares que existen en los pliegues del tiempo, esperando a viajeros perdidos en la niebla. Historia 4. Hay días en que todo sale mal desde que arrancas el motor. Esa mañana de septiembre desperté tarde. Mi esposa estaba enojada porque olvidé el cumpleaños de mi suegra, y cuando llegué a cargar mi tráiler en Toluca, me enteré de que el papeleo tenía errores, y tuve que esperar 2 horas extra, para cuando finalmente salí rumbo a Oaxaca, con mi carga de muebles. Ya eran las 4 de la tarde, y mi humor estaba por los suelos. No tenía idea de que ese mal día estaba a punto de volverse mucho más extraño. La ruta de Toluca a Oaxaca es larga pero bonita, cruza montañas y valles. Normalmente me gusta, pero ese día solo quería llegar rápido y terminar. Manejé sin parar hasta que empezó a oscurecer. Cerca de las 8 de la noche estaba en un tramo de carretera sinuoso, pura curva y subida. Fue ahí cuando lo vi por primera vez en el espejo retrovisor. Otro tráiler venía detrás de mí.
manteniéndose a la misma distancia. No pensé mucho en ello al principio, pero después de 30 minutos, seguía ahí, misma distancia exacta, como si estuviera siguiéndome deliberadamente. Aceleré un poco en las rectas. Él aceleró también. Reduje velocidad en las curvas. Él hizo lo mismo, siempre manteniendo ese espacio preciso entre nosotros. «Qué raro», murmuré. Tal vez era solo coincidencia, tal vez íbamos al mismo destino, pero en la siguiente parada de descanso decidí detenerme a ver qué pasaba. Me orillé, apagué el motor. El otro tráiler pasó de largo sin detenerse. Pude verlo mejor cuando pasó junto a mí. Era un modelo viejo, de los años 90, color blanco sucio. No tenía ningún logo de empresa, ninguna identificación visible. Esperé 5 minutos y volví a la carretera. Pensé que ya me había librado de él. Pero 20 minutos después, ahí estaba otra vez en mi espejo. La misma distancia, la misma velocidad. Ahora sí me estaba poniendo nervioso. Tomé mi radio CB para ver si podía comunicarme con él. Atención, tráiler blanco detrás de mí. ¿Me copias? Estática. Luego una voz grave, distorsionada. Te copio. ¿Por qué me sigues? No te sigo. Solo voy por el mismo camino. Llevas 1 hora detrás de mí a la misma distancia exacta. Es la velocidad correcta. La velocidad segura. Algo en su tono me dio escalofríos. ¿Quién eres? Alguien que conoce bien esta carretera. Demasiado bien. La comunicación se cortó. Miré por el espejo. El tráiler seguía ahí, sus luces brillando en la oscuridad. En la siguiente curva cerrada, decidí hacer una prueba. Frené más de lo normal, forzándolo a acercarse o a pasarme, pero él frenó exactamente igual, manteniendo la distancia. Era como si estuviera anticipando cada uno de mis movimientos. ¿Qué quieres?, grité al radio aunque no lo había activado. La voz volvió por sí sola. Advertirte. En 3 kilómetros hay una curva ciega a la derecha. Un auto viene en sentido contrario invadiendo tu carril. Si vas a tu velocidad actual, van a chocar de frente. Reduce a 40 kilómetros por hora antes de llegar. ¿Cómo sabes eso? Porque yo no reduje. Y pagué el precio. Mi corazón empezó a latir fuerte. Miré el velocímetro. Iba a 70. La carretera parecía despejada adelante. Esto es una locura, pensé. Pero algo me hizo caso. Reduje gradualmente a 40. Llegué a la curva que mencionó. Era ciega, muy cerrada. Tomé la curva despacio, y justo cuando salía de ella, un auto apareció en mi carril, rebasando a otro vehículo en sentido contrario. Si hubiera ido a 70, el impacto hubiera sido inevitable. El auto se metió a su carril justo a tiempo. Pasó junto a mí a centímetros. Toqué el claxon furioso, pero también aterrado. Había estado a segundos de un choque fatal. Miré el espejo retrovisor. El tráiler blanco seguía ahí. La voz regresó al radio. ¿Ves? No te miento. Gracias, dije con voz temblorosa. Me salvaste. Ahora salva tú a alguien más algún día. Seguimos manejando. Él continuaba detrás de mí. Ya no me sentía perseguido. Me sentía protegido. 10 minutos después, habló de nuevo. En 2 kilómetros, un venado va a cruzar desde la izquierda. Estate atento. Efectivamente, justo donde dijo, un venado saltó a la carretera. Yo ya estaba preparado. Solo toqué el claxon, y el animal corrió de vuelta al monte. ¿Cómo sabes todo esto? Porque lo viví. Todo esto me pasó a mí hace 12 años. La curva donde casi chocas. El venado. Cada detalle de esta ruta. Pero yo no tuve a alguien que me advirtiera. ¿Y qué te pasó? Silencio largo. 5 kilómetros más adelante hay un tramo donde la carretera se hunde ligeramente. Si llueve, se acumula agua y no la ves de noche. Yo iba demasiado rápido. El tráiler se deslizó. Perdí el control. Me salí del camino. El barranco tiene 50 metros de profundidad. Sentí un nudo en la garganta. ¿Moriste ahí? Sí. Y desde entonces repito este trayecto. Una y otra vez. Viendo a otros conductores cometer los mismos errores que yo cometí. Pero algunos, a los que puedo, trato de advertirles. Lágrimas empezaron a rodarme por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Lo siento, no lo sientas. Solo maneja con cuidado cuando llegues a ese tramo. Ya casi estamos ahí. Reduje a 30 kilómetros por hora.
Llegué al lugar que describió. Efectivamente, había una ligera curva con un hundimiento en el pavimento. Estaba seco ahora, pero podía imaginar cómo sería con lluvia. Mortal. Pasé despacio. Una vez que crucé ese punto, miré el espejo. El tráiler blanco ya no estaba. Había desaparecido completamente. La carretera detrás de mí estaba vacía, oscura. Gracias, dije al aire. Donde sea que estés ahora, gracias. El resto del viaje fue tranquilo. Llegué a Oaxaca al amanecer. Descargué sin problemas. Pero antes de irme, busqué en internet sobre accidentes. En esa carretera hace 12 años, encontré el reporte. Un trailero de 42 años había perdido la vida al salirse del camino en condiciones de lluvia. El tráiler cayó por un barranco. La foto del vehículo accidentado mostraba un tráiler blanco viejo, exactamente como el que me había seguido. Ahora cuando manejo esa ruta, siempre bajo la velocidad en esos puntos específicos que él mencionó. Y a veces, en noches muy oscuras, veo luces en mi espejo retrovisor que mantienen la distancia perfecta. Ya no me asustan. Me recuerdan que alguien está cuidando el camino, advirtiendo a los que todavía pueden ser salvados. Historia 5. Apenas llevaba 3 años manejando tráiler cuando me pasó esto. Todavía era novato en muchas cosas. Confiaba demasiado en el GPS y no conocía bien todas las rutas alternativas. Esa noche de febrero tenía que llevar equipo médico de Guadalajara a Chihuahua. Un viaje largo que normalmente tomo con calma, pero la empresa necesitaba la entrega urgente, así que salí más tarde de lo planeado, sabiendo que tendría que manejar toda la noche sin descanso. Lo que no sabía es que mi GPS me llevaría por un camino donde las reglas normales de la realidad parecen no aplicar. Eran como las 11 de la noche, cuando el GPS me indicó tomar una desviación que no conocía. Decía que era un atajo que me ahorraría 40 minutos. La carretera principal tenía obras y tráfico detenido, así que acepté la sugerencia sin pensarlo mucho. La desviación empezó normal, una carretera estatal bien pavimentada, pero después de 20 minutos, empezó a volverse más estrecha, menos iluminada. Ya no había señales de tráfico ni marcas en el pavimento, solo un camino serpenteante rodeado de árboles densos. Esto no se ve bien, pensé. Pero el GPS insistía que era la ruta correcta, mostrando que me quedaban solo 30 kilómetros para volver a la carretera principal. Seguí adelante. El camino se volvía cada vez más cerrado. Las ramas de los árboles casi tocaban el tráiler en algunos puntos. Y entonces noté algo extraño. Los árboles a ambos lados del camino eran exactamente iguales. Misma forma, mismo tamaño, como si hubieran sido copiados y pegados. Es solo el cansancio, me dije. Todos los árboles se ven iguales de noche. Pero no era eso. Empecé a notar otros detalles. Una piedra grande en la orilla del camino. Pasé junto a ella. 5 minutos después, ahí estaba otra vez. La misma piedra, en el mismo lugar exacto. Miré el GPS. Seguía mostrando que avanzaba, que estaba cada vez más cerca de mi destino. Pero algo no cuadraba. Pasé junto a un árbol caído que bloqueaba parcialmente el camino. Tuve que esquivarlo. 10 minutos después, ahí estaba el mismo árbol caído, en la misma posición. Lo esquivé de nuevo. El pánico empezó a apoderarse de mí. Estaba en un bucle, dando vueltas en el mismo tramo de camino, una y otra vez, sin darme cuenta. Detuve el tráiler y revisé el GPS. La pantalla mostraba que había avanzado 15 kilómetros desde que tomé la desviación, pero claramente estaba pasando por los mismos puntos repetidamente. Intenté dar vuelta, pero el camino era demasiado estrecho. No había espacio para maniobrar el tráiler. Solo podía seguir adelante. Arranqué de nuevo. Esta vez presté atención completa a cada detalle. La piedra grande apareció de nuevo. El árbol caído también. Estaba confirmado. Estaba atrapado en un ciclo. Tranquilo, me dije. Tiene que haber una salida. Solo necesito encontrar qué estoy haciendo mal. En la siguiente vuelta, cuando llegué al árbol caído, me detuve completamente. Bajé del tráiler con mi linterna para examinar el área. El árbol era real, podía tocarlo, pero había algo extraño. No había marcas de tráiler en el camino. Si había estado pasando por aquí repetidamente, debería haber huellas de llantas por todas partes.
pero el camino se veía intacto. Alumbré hacia adelante con la linterna. El camino continuaba recto como siempre. Caminé como 20 metros adelante del tráiler. Todo parecía normal, solo un camino de tierra entre árboles. Volví al tráiler y arranqué de nuevo. Pero esta vez, cuando llegué al punto donde había caminado con la linterna, no reconocí nada. Era un tramo diferente del camino. Los árboles tenían otra disposición. ¿Cómo es posible?, murmuré. Acabo de estar aquí hace un minuto. El GPS seguía mostrando progreso normal. Según él, estaba a punto de llegar de vuelta a la carretera principal. Pero yo sabía que algo estaba mal. Entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. A un lado del camino había una señal de tráfico oxidada, torcida, que decía: no existe camino de regreso, solo adelante. No era una señal oficial, parecía hecha a mano, con pintura descascarada, pero el mensaje era claro: solo adelante. Repetí: ¿qué significa eso? Decidí hacer algo diferente. En lugar de tratar de reconocer puntos de referencia, solo manejé. Sin pensar, sin analizar, solo seguí adelante confiando en que eventualmente saldría. Y funcionó. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el camino empezó a cambiar. Se volvió más ancho. Apareció pavimento, luego señales de tráfico oficiales, y finalmente, desemboqué en la carretera principal. Miré el reloj. Habían pasado exactamente 40 minutos desde que tomé la desviación. El tiempo que el GPS había prometido que ahorraría, pero yo había estado atrapado en ese bucle por lo que sentí como 2 horas al menos. El tiempo adentro de ese camino no corría igual que afuera. Me orillé en el acotamiento de la carretera principal, temblando. Revisé mi tráiler, todo estaba bien, la carga intacta, pero cuando miré el GPS, ya no había ningún registro de esa desviación. El historial de ruta mostraba que había seguido por la carretera principal todo el tiempo, sin desvíos. ¿Qué fue eso?, dije en voz alta. Seguí mi camino a Chihuahua. Llegué a tiempo, hice mi entrega. Todo normal después de eso. Pero esa experiencia me quedó grabada. He vuelto a pasar por esa zona varias veces desde entonces. Siempre por la carretera principal. Nunca tomo desvíos ahí. Pero a veces veo la salida hacia ese camino. Otros conductores la toman, siguiendo las indicaciones de sus GPS. Y me pregunto si ellos también quedan atrapados en ese bucle, o si solo me pasó a mí. Un compañero trailero me contó después que conocía ese camino. Dijo que es conocido entre los conductores viejos como el camino que no avanza. Algunos lo han experimentado, otros solo han escuchado las historias. Nadie sabe por qué existe o qué lo causa. Solo saben que hay que dejarse llevar, no pensar demasiado, y eventualmente te deja salir. Es como una prueba, me dijo. Si entras en pánico, si tratas de forzar una salida, te quedas atrapado más tiempo. Pero si confías y solo sigues adelante, te libera. No sé si eso es verdad. Solo sé que esa noche viví algo que no puedo explicar con lógica. Un camino que se repite, donde el tiempo funciona diferente, donde los GPS mienten pero al final te llevan a donde necesitas ir. Ahora reviso mis rutas con más cuidado. Si el GPS sugiere un atajo que no conozco, lo pienso 2 veces, porque aprendí que no todos los caminos en el mapa son realmente caminos. Algunos son otra cosa, lugares donde la realidad se dobla sobre sí misma, donde puedes dar vueltas eternamente sin darte cuenta, hasta que aprendes la lección que ese lugar quiere enseñarte. Y la lección es simple. A veces, solo tienes que confiar y seguir adelante, sin cuestionarte, sin buscar respuestas, solo avanzar. Continuamos. Me llamo Rubén, tengo 47 años y llevo más de la mitad de mi vida al volante de un tráiler. He recorrido todo el país, desde los desiertos del norte hasta las carreteras húmedas del sur, siempre solo. Me gusta la soledad del camino, esa calma que solo se siente de madrugada cuando el mundo parece dormido y el motor es lo único que respira. Pero desde hace unos meses, esa soledad dejó de ser tranquila. Todo empezó una noche de julio, en la autopista de Querétaro a San Luis. Había hecho una pausa para dormir un par de horas en una estación de servicio. Cuando desperté,
El asiento del copiloto estaba reclinado hacia atrás, como si alguien hubiera dormido allí. Me dio risa. Pensé que quizá lo había movido sin darme cuenta, así que lo regresé a su posición y seguí mi camino. Unos días después me volvió a pasar, pero esta vez el cinturón del copiloto estaba abrochado. Y eso sí que me pareció raro, porque siempre viajo solo. Al principio, lo tomé como un simple descuido, pero la tercera vez, ya no pude ignorarlo. El cinturón estaba bien ajustado, como si alguien lo hubiera usado. Se lo conté a Chucho, un compañero que conozco desde hace años. Me dijo que no me hiciera ideas, que cuando uno pasa tanto tiempo solo, el cerebro inventa compañía. Me reí, aunque en el fondo algo me incomodaba. Durante mis siguientes viajes, empecé a notar más cosas. Cuando frenaba de golpe, el asiento del copiloto se movía hacia adelante con fuerza, como si alguien realmente estuviera sentado ahí. A veces sentía un ligero cambio de peso cuando tomaba una curva, una presión en el aire que hacía que el camión se inclinara distinto. Y lo peor, una noche, en la carretera de Durango, juraría que escuché una respiración suave, muy cerca de mí. Apagué la radio. El sonido seguía ahí. Era rítmico, tranquilo, como el respiro de alguien dormido. Me quedé inmóvil, apretando el volante. El corazón me latía tan fuerte, que me dolía el pecho. Miré de reojo el asiento del copiloto, pero no había nada. Solo el cinturón colgando. Decidí detenerme en la siguiente gasolinera. Pedí un café bien cargado, y le conté al despachador lo que me pasaba. Me miró serio, y solo dijo: a veces los traileros no viajan tan solos como creen. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, antes de arrancar, revisé todo el camión. No había signos de nada raro, ni pisadas, ni objetos movidos. Pero cuando encendí el motor, la radio CB prendió sola. Una voz distorsionada susurró algo, apenas entendible, algo como: sigue la ruta. Pensé que podía ser interferencia, pero desde entonces, esa voz aparece de vez en cuando, siempre cuando estoy a punto de dormirme, o cuando el cansancio me gana. Es como si alguien me hablara bajito, casi con cariño, diciéndome que no cierre los ojos. Una noche, al cruzar Zacatecas, decidí grabar el sonido para demostrar que no estaba loco, pero al reproducirlo más tarde, solo se escuchaba mi respiración, y otra más, mucho más lenta, sincronizada con la mía. Desde entonces, empecé a hablarle. Al principio en broma, como si tuviera un copiloto de verdad, pero con el tiempo se volvió costumbre. Le contaba cosas del viaje, de los lugares que pasábamos. Me daba cierta paz, aunque sabía que no era normal. Hasta que una madrugada, manejando por un tramo desierto, escuché una voz clara, humana, justo a mi lado. Gracias por no dejarme solo. Frené de golpe. El cinturón del copiloto estaba abrochado otra vez. Y en la ventana, empañada por el aire frío, alguien había dibujado con el dedo una sola palabra: gracias. Ahí supe que no era mi imaginación. Pero lo que descubrí después fue mucho más inquietante. Pasaron varios días sin que nada raro ocurriera, y empecé a convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero cuando uno pasa tanto tiempo en la carretera, el silencio termina pesando más que el ruido. Una noche, mientras cruzaba por Aguascalientes, me encontré con un retén. Los oficiales revisaban papeles y preguntaban si habíamos visto algo en la zona. Al parecer un accidente reciente. No le di mucha importancia, pero al seguir el camino, vi los rastros de llantas marcadas en el asfalto y restos de cristal esparcidos a un costado. Frené sin saber por qué. Me bajé con la linterna y caminé unos metros. Había flores secas y una cruz oxidada. Alumbré la base y vi un nombre: Ramiro López, 2019. No lo conocía, pero algo en ese nombre me sonó familiar. Subí de nuevo al camión, y en el asiento del copiloto había algo que no estaba antes: una gorra roja con el logo de una empresa de transporte. En el interior, las letras bordadas decían: R. López. Se me fue la sangre del cuerpo. Toqué la gorra temblando y la dejé en el tablero. No supe qué hacer, solo manejé, con esa sensación de que el aire se había vuelto más denso, como si alguien respirara a mi lado. Durante los días siguientes, cada vez que el sueño me vencía, la voz volvía. Ya no eran susurros,
Era una presencia tranquila, casi familiar. Me hablaba poco, pero lo suficiente para no sentirme solo. Me decía cosas como, ya casi llegamos, o descansa un rato. Era raro, pero no daba miedo. Me sentía acompañado, protegido. Empecé a creer que ese tal Ramiro tal vez había muerto en la carretera, y por alguna razón, se había quedado conmigo. Una madrugada, en la frontera con Coahuila, el camión empezó a fallar. Tuve que detenerme en medio de la nada. No había señal, ni luces, ni otro vehículo. Abrí el capó con la linterna entre los dientes, y mientras revisaba, escuché la puerta del copiloto cerrarse sola. Corrí hacia la cabina, y el cinturón estaba abrochado otra vez. Respiré hondo y dije en voz baja, ¿eres tú, Ramiro? No hubo respuesta, solo un silencio pesado que se mezclaba con el zumbido del motor. Pero de pronto, en la radio, se encendió una canción vieja de José Alfredo Jiménez. No la puse yo, me quedé ahí, escuchando, y por primera vez, no sentí miedo. Sentí tristeza, porque entendí que él no estaba aquí para asustarme, sino para despedirse. Cuando la canción terminó, el aire se calmó, el cinturón quedó suelto, y desde esa noche, nunca volvió a moverse. Unos días después, volví al tramo donde encontré la cruz. Dejé la gorra allí, con una nota que decía, no estuviste solo, compañero. Me quedé un rato mirando el horizonte, el ruido de los motores a lo lejos, el sol cayendo lento. Por un momento juraría que escuché una voz que decía, gracias, y el olor a diésel se mezcló con algo más limpio, como aire fresco después de la lluvia. Desde entonces sigo manejando, pero ya no me pesa la soledad. Cada vez que paso por una curva difícil o una noche demasiado larga, miro el asiento del copiloto y sonrío. A veces me gusta pensar que, en algún tramo de esta carretera infinita, hay alguien más cuidando que no me duerma, que llegue a salvo. Hola, me llamo Javier, y llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México. La carretera es mi hogar, y el volante mi compañero más fiel. He visto cosas que nadie creería, pero lo que me pasó esa noche en la autopista del Bajío todavía me pone los pelos de punta. Era un miércoles de marzo, casi medianoche, cuando regresaba de León hacia Querétaro, con un cargamento de maquinaria industrial. El cielo estaba despejado, las luces de los postes iluminaban apenas el asfalto, y el tráfico era escaso. La carretera tenía curvas amplias, largas rectas, y tramos donde uno se siente completamente solo, como flotando en el vacío. Yo iba concentrado, escuchando música baja para no dormirme, cuando a lo lejos vi algo extraño en el hombro derecho. Un tráiler detenido, luces de emergencia encendidas, y a un hombre moviéndose, como pidiendo ayuda. A simple vista, parecía desesperado. Frené un poco, y me preparé para acercarme, pensando que podía necesitar asistencia mecánica, o un empujón para su camión. Al acercarme, el corazón empezó a acelerarse. El hombre levantaba los brazos, señalando que me detuviera. Di vuelta, y bajé la velocidad. Encendí las luces intermitentes, y disminuí hasta casi parar junto al arcén. Mi cerebro me decía que me bajara y ofreciera ayuda, pero algo me hizo dudar. Había un silencio absoluto, ni un pájaro, ni viento, ni motor, solo el sonido rítmico de mi tráiler y mi respiración. Apreté el freno y bajé del camión. La noche estaba fría, y mi linterna apenas iluminaba unos metros. Miré hacia el otro tráiler, pero no había nadie. El hombre que había visto había desaparecido como si se lo hubiera tragado la carretera. Mi mente empezó a buscar explicaciones lógicas. Quizá era un conductor que se había adelantado y corría por la banqueta, un reflejo de las luces, o mi cansancio jugando trucos. Volví a mirar al camión detenido, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La matrícula era la misma que la mía, exactamente la misma, el mismo número, la misma combinación de letras y números. Mi mente se quedó en blanco. Me acerqué con cuidado, iluminando cada ángulo con la linterna, pero no encontré ningún rastro de que alguien hubiese estado allí. No había pisadas, no había aceite derramado, nada, solo el tráiler con mi número de placa idéntico al mío. Subí de nuevo a mi cabina, y cerré la puerta con un golpe seco. El motor arrancó, y mientras aceleraba,
Revisé los espejos una y otra vez. No había nadie detrás, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Mis manos sudaban sobre el volante, y cada curva se sentía más larga, más pesada. Pensé en llamar a la policía o a un compañero trailero, pero no había señal en esa zona, y el reloj marcaba las 12:47 de la mañana. Seguí manejando, intentando convencérmelo a mí mismo. Fue un espejismo, el cansancio, la carretera vacía, pero entonces, en una recta larga, lo vi otra vez. El mismo tráiler, luces encendidas, detenido a un costado. Esta vez, la figura del hombre era más clara, pero apenas podía distinguir detalles. Un sombrero, una chaqueta de mezclilla, brazos levantados como pidiendo ayuda. No pude evitar frenar de golpe, y por un segundo sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Cuando abrí la puerta para bajar otra vez, el camión estaba vacío. Ni el hombre, ni ningún rastro de que alguien hubiera estado allí. Solo mi tráiler, y de nuevo, la matrícula idéntica. Un sudor frío me recorrió. Subí, y aceleré sin mirar atrás. Cada kilómetro que avanzaba, cada curva que pasaba, sentía que mi corazón quería salirse del pecho. Pensé en detenerme en la siguiente gasolinera, pero la luz parecía más lejos de lo que debía. Cada poste de luz parecía moverse más despacio, como si el tiempo se estirara. Y ahí fue cuando escuché un golpe sordo en la parte trasera de mi tráiler. Me giré lentamente, y no había nada. Solo el vacío, la carretera y el viento nocturno. El resto del viaje fue tenso. No quise tomar las curvas demasiado rápido, ni mirar demasiado por los espejos. Cada sombra, cada reflejo de los faros en la pintura de mi tráiler, me hacía girar la cabeza con miedo. Finalmente llegué a Querétaro. Entregué el cargamento y revisé el camión por fuera. Todo estaba en orden, limpio, sin señales de golpes ni de que alguien hubiera estado subido al contenedor o al lado de la cabina. Con el tiempo me conté la historia como si fuera un chiste, pero los compañeros traileros me miraban serio. Algunos me dijeron que han visto duplicados de sus camiones, espejismos de la carretera, figuras que desaparecen al acercarse. Otros me contaban que la autopista del Bajío guarda historias de viajeros que no regresan, de choques que nunca ocurrieron, y de personas que aparecen y desaparecen sin explicación. Desde entonces, cada vez que voy de noche por esa carretera, no puedo evitar mirar los espejos, aunque no quiero. Nunca más vi al hombre, ni al camión idéntico, pero la sensación de que alguien me observa o sigue mi ruta se quedó conmigo. Incluso ahora, cuando paro en una gasolinera solitaria, siento que la carretera puede repetir sus trucos, y que en algún tramo, mi camión podría encontrarse con un reflejo exacto del mío, y con alguien que necesita que lo vea. Lo que me dejó esa noche no fue solo miedo, sino respeto. Respeto por la soledad de la carretera, por la presencia de lo inexplicable, y por entender que, a veces, no estás tan solo como crees. Y aunque trato de racionalizarlo, sé que en alguna parte de esas largas rutas, otro camión igual al mío puede estar parado, esperando a que alguien lo encuentre. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.